Hola amigos y bienvenidos al canal de Flores y Mariposas. En el vídeo de hoy os voy a mostrar algo increíble, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final. Quiero recordaros que si todavía no os habéis suscrito, lo hagáis para no perderos vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Para comenzar, cuando veamos que ya la flor de la orquídea se ha marchitado, es entonces el momento adecuado para cortar la rama, no antes. Es importante que toméis nota de este pequeño detalle. Bueno, cuando la cortemos también es importante que tengamos en cuenta de que la cuchilla, cuchillo o tijeras que vayamos a utilizar estén debidamente desinfectados. Más que nada para no pasar la enfermedad de una planta a otra planta, que es muy fácil transmitirla por los elementos que utilicemos. Vamos a proceder a cortar. Muy bien. Y ahora vamos a cortar también la punta de los dos extremos y a limpiar los posibles nuditos que tuviera la rama. Esos son los nuditos y ahora los extremos. ¿Veis? Con una cuchilla debidamente desinfectada, nada, con un poquito de alcohol es suficiente para desinfectar. Hacemos un corte así como en bisel, en diagonal. Y ahora seguidamente vamos a utilizar la cera de vela. Nos sirve para ponerla en los extremos de la rama. De esta manera vamos a ayudar para que el corte sane rápidamente y la ramita no se pudra. ¿Veis? Así es como queda la cera de vela. Bueno, ahora aplicaremos un poco de canela en polvo sobre la herida recién cortada en la planta, en la base, para ayudar a proteger a la orquídea también de la pudrición. Estos son pequeños detalles que parece que no tienen importancia, pero pues ahí se nos puede pudrir la planta si no la cuidamos. El siguiente elemento que vamos a utilizar será un diente de ajo grande o 2 dientes de ajo si son pequeños. Los partiremos con piel y todo en trocitos pequeños. Bueno, ya veis, ¿no? Y seguidamente los vamos a introducir en un frasco de medio litro. Ahora vertemos 500 decilitros de agua a temperatura ambiente y cerramos la botella a temperatura ambiente, pero que sea agua de lluvia, agua filtrada, destilada, de botella, que no sea agua directamente del grifo. Esperamos unos 30 minutos para que los nutrientes del ajo se disuelvan en el agua. El siguiente paso que vamos a hacer es colocar un vaso de plástico sobre un pedazo de espuma y dibujar su contorno. Recortamos la espuma, cuidando el contorno del vaso, porque claro, lo que luego queremos es meterla dentro del vaso, entonces tiene que tener la misma medida. Y lo introducimos dentro. ¿Veis las imágenes? Sí. Ahora vamos a por el agua con ajo y con la ayuda de un colador filtraremos el agua de los restos de ajo. Estos restos los podemos tirar al cubo de compost porque nos van a ir muy bien. Seguidamente introduciremos en este agua la ramita de orquídea durante 30 minutos. Ahí la veis. Bueno, pasados los 30 minutos, sacamos la ramita del agua y la vamos a clavar en el corcho que teníamos metido en un vaso. El que ya habéis visto antes que hemos recortado. Ese. Ahora pondremos agua
para que cubra el corcho. Ya sabéis, agua de lluvia, agua filtrada o de botella, sobre la espuma sobre esta espuma, justo para cubrir la espuma. La idea es que se humedezca y le pueda dar a la orquídea siempre la humedad que necesita. Ahora vamos a colocar una tapa sobre el vaso de forma que cierre herméticamente y esperaremos durante 3 semanas. Después de las siguientes 3 semanas observamos que los nuditos que tenía nuestra rama han brotado y esto es una maravilla. Ya empieza a funcionar este experimento. Bueno, volvemos a pinchar de nuevo la ramita en la espuma, comprobamos que está húmeda, cerramos y esperamos un mes más. Después de un mes, los brotes de la orquídea han crecido. Ya podemos ver que hay hojas, ¿veis? Y ha crecido alguna que otra raíz. Ahí está la raíz también. Así que volvemos a pinchar la orquídea en la espuma y pacientemente volvemos a esperar, en esta ocasión 2 meses más. Acordaros de colocarla en un sitio seco, que tenga luz solar pero no directa. Bueno, después de los 2 meses la pequeña orquídea ha crecido sana y tiene hojas y raíces. Ya la veis. Está preciosa. Bueno, y como ya tiene un buen tamaño, es el momento de que la plantemos en una maceta para que la orquídea se adapte al ambiente exterior. Cortamos la rama larga y la dejamos más pequeña. Aplicamos cera de vela, ya sabéis, como al principio, y plantamos nuestra nueva orquídea en una maceta con corteza de árbol. Después también colocaremos por la parte de arriba musgo para orquídeas. Mira, ponemos ahí la orquídea y luego ponemos el musgo encima. Bueno, recuerda dejarme un me gusta a este vídeo. Ya ves que es muy fácil de hacer y que obtenemos muy buenos resultados. También comparte con tus amigos. Ahora vamos a por la segunda receta. Por cierto, la primera, acordaros de echarle agua al musgo. Venga, bueno, ya tenemos una rama de orquídea marchita. Ahora la voy a cortar en 3 trozos. Ahí tenemos. Seguidamente a esos trozos les voy a aplicar en los 2 extremos cera de vela para ayudar a proteger a la orquídea, para que no se pudra. Es sencillo, no cuesta nada. Y luego pues voy a proceder a limpiar todas las impurezas que pudiera tener cerca de los nudos de la rama. Hay una especie como de capita protectora que suele surgir, que suele salir, hay que quitarla también, O sea, eso no es una impureza, pero es una capita que protege el nudo, pues la vamos a quitar, porque luego facilita el tránsito de las nuevas. Bueno, ahora vamos a utilizar una rama de jengibre fresco. Lo vamos a picar en trocitos pequeños. Ya lo tenemos y estos trocitos los introduciremos en una jarra junto con medio litro de agua hirviendo. Esta jarra la vamos a tapar, le ponemos tapa y dejaremos en un lugar seco y a la sombra. Es decir, que le llegue la luz, pero que no le dé el sol directo. Eso es muy importante. Hemos puesto el agua, ahora procedemos a poner la tapa y la dejamos reservada. Bueno, después de un día, con la ayuda de un colador, filtraremos los residuos, que también los podremos, como os he dicho con los ajos, los podemos tirar al cubo del compost, ya que nos vienen fenomenal.
y nos quedamos con el agua del jengibre. Ahora colocamos en una jarra los 3 trocitos de rama de orquídea y los cubrimos con el agua de jengibre y los dejaremos reposar durante 30 minutos. Mientras tomamos un puñado de musgo y lo ponemos en un bol junto con agua de jengibre y también durante 30 minutos. Los trujamos bien para quitarle el agua, Bien, ahora vamos a necesitar una caja de plástico, de esas que tiramos al cubo de la basura. Bueno, solemos meter alimentos ahí, bueno, la lavamos bien si tiene alimentos y en la base de la caja haremos pues de 10 a 12 agujeritos. ¿Veis las imágenes? Bueno, estos agujeritos son los de drenaje que necesitamos y para que respire bien la planta, bueno, los futuros esquejes. Y encima colocaremos el musgo después de haberle quitado bien el agua, ya habéis visto las imágenes. Seguidamente colocaremos encima las 3 ramitas de orquídea, esas que teníamos con el agua. Ahí tenemos. Las colocamos con cuidado y vamos a pulverizar para que tengan humedad. Y luego vamos a volver a pulverizar una vez por semana, ya que dejaremos dentro de este invernadero, que podríamos decir, en un lugar luminoso, lejos de la luz solar directa, lo vamos a dejar durante 21 días. Pasados los 21 días, pues abrimos y las ramitas han brotado. Y cuando hayamos visto que están preciosas otra vez, pues las volvemos a guardar y pulverizamos con agua y colocamos de nuevo en un lugar fresco y bien iluminado, pero lejos de la luz directa del sol. Y en esta ocasión vamos a esperar 10 días. Ya veis que por días van creciendo poco a poco, Bueno, después de los 10 días la ramita ya tiene hojas y raíces, así que volvemos a hacer la misma operación. Pulverizamos y dejamos en un lugar seco y luminoso durante otros 15 días más. Pero ya vemos que el proceso está funcionando muy bien. Quizá hay que tener un poco de paciencia, pero va todo muy bien. Ahí veis, pulverizamos y volvemos a dejar 15 días más. Y después de los 15 días, pues nuestras orquídeas ya están preciosas, ya tienen el tamaño suficiente para poder plantar. Así que buscamos una maceta un poquito grande y vamos a pensar dónde las vamos a colocar. Fijaros, qué maravilla, cómo están. Tienen raíces, hojas y están súper sanas. Ya les vemos qué fuerza tienen. Bueno, nuestro segundo método ha sido un éxito también. No solo el primero. Este también. Bueno, vamos a llenar esa maceta que os digo, ya un poquito grande, que tenga tamaño para que nos quepan bien los esquejes y que tenga, fijaros en el fondo, que tenga un buen drenaje. La llenaremos con corteza de pino. Ya veis las imágenes, ¿no? Entonces ahora vamos a buscar 3 palitos que nos van a servir para guía de nuestros esquejes. Los vamos a colocar dentro de la maceta así con un poquito de separación. Así, perfecto. Y ahora vamos a necesitar unos ganchitos de estos de sujetar. Mirad, vamos colocando el primer esqueje con un ganchito. Ahí están. El segundo. Y vamos a por el tercero. Y seguidamente pues añadiremos un poco de musgo para orquídeas por la parte de arriba. Ahí está. Y pulverizamos bien con agua de lluvia, filtrada o de botella. Y ya es el momento de colocar nuestra maceta en la terraza o en algún lugar resguardado en el que la orquídea pueda adaptarse y crecer en el ambiente exterior. Recuerda, recuerda que plantar la base más allá de la maceta para evitar que la orquídea se pudra.
Bueno amigos, espero que os haya gustado el segundo método para reproducir orquídeas. Compartir con amigos y familiares que les pudiera interesar, dejarme un me gusta a este vídeo y vamos a por el tercer método. Como ya os he dicho al principio de este vídeo, cuando la orquídea acaba de perder todas sus flores, es el momento apropiado para cortar las ramas, el tallo floral. Bueno, recuerda que los botones que han florecido no se pueden propagar, así que vamos a cortar los nudos que terminaron, que terminan de florecer, los que ya han dejado de florecer. Ahora vamos a cortar la rama y en los extremos también cortaremos la puntita en diagonal o bisel, en este caso con una cuchilla debidamente desinfectada. Bueno, ahora vamos a utilizar la canela para colocarla tanto en la planta donde hemos cortado como para colocarla sobre las puntas. Sí, la canela en polvo. O sea, ¿os acordáis que en el vídeo anterior lo que hemos hecho ha sido colocarla en el corte de la planta para ayudarle a que sane rápidamente y evitar que se pudra? Bueno, pues en esta ocasión, en este tercer método, también aplicaremos la canela sobre los dos extremos de cada ramita. Y una vez aplicada, lo mejor es dejar actuar un día para que el corte se seque por completo. Ya veis, ¿no? Es sencillo. Juntamos bien por los dos extremos de cada ramita y le dejamos esperar durante un día. Ahí están, que descansen. Y después de un día, pues limpiaremos y retiraremos bien la película esa protectora del botón de la flor. O sea, en el nudo, por decirlo de alguna manera. Esto ayuda a que las futuras orquídeas germinen más fácilmente. Fijaros, es como una pequeña piel protectora. La levantamos y la quitamos, Eso es. Así queda. Creía que no se iba a ver bien las imágenes, pero se aprecia fenomenal la capita esta que os digo para quitar. Bueno, ahora vamos a necesitar 2 tomates pequeños. Estos nos van a ayudar para revivir orquídeas de los tallos de las flores. Recordar que los tomates contienen muchos nutrientes importantes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, y como recordáis, estos 3 son factores esenciales para promover el crecimiento de las orquídeas. Primeramente, abrimos el tomate por la mitad. Le quitamos con cuidado la parte esa central, que suele estar un poquito dura. Esa, ¿veis? Como el centro, esa parte la quitamos y luego nos quedamos eso con los 2 trozos y hacemos lo mismo en el otro tomate también, Y ahí en medio, mirad, ya tenemos uno y vamos a hacer lo mismo con el otro. Y en medio de los 2 tomates lo que vamos a hacer es introducir nuestra ramita de orquídea a modo de bocadillo. ¿Veis? Tenemos el tomate, en ese trozo que hemos quitado metemos y ahora el otro de tapa. Vale. Bueno, ahora para unir esto y que se nos sujete, en esta ocasión yo voy a utilizar bridas de plástico para sujetar los tomates a la rama. Vosotros, pues no sé, si tenéis bridas como yo, pues las ponéis, y si no, pues otra cosa que no haga daño a la rama y que sujete bien el tomate. Y cuando ya tengamos los 2, fijaros, estupendo. Pues ahora vamos a dejar actuar unos 30 minutos para que los nutrientes del tomate penetren en el tallo de la flor. Ahí los dejamos tranquilamente 30 minutos. Y después de pasados los 30 minutos, pues retiramos los tomates. Y vamos a proceder a limpiar un poquito con algodón las ramitas, nada, ligeramente. Es como extender todo el tomate por la rama, es limpiar un poquito. Así, sencillo. Y seguidamente pues vamos a introducir el tallo de la flor, estos pedazos de tallo, en un trozo de esponja. Y este trozo de esponja
sí, esponja, ¿no? Sí. Lo vamos a colocar en un recipiente transparente, amplio, con la idea de que podamos incorporar también agua en ese recipiente. Y como os he dicho, el agua será de botella, filtrada, agua de lluvia, etcétera, ¿eh? No pongáis, por favor, agua del grifo directamente. También podéis dejar el agua del grifo reposar de un día para otro. Así que con este agua las ramas de la orquídea podrán tener siempre la humedad adecuada. Y ahora vamos a necesitar una tapadera de plástico que encaje. Podemos utilizar la parte de abajo de un bidón de agua de 5 litros de estos que terminan en el cubo de la basura. Lo cortamos y colocamos como tapa. El siguiente paso es colocar en un lugar fresco y luminoso, pero que no reciba los rayos del sol. De esta manera esperamos 3 semanas y después de 3 semanas, fijaros, las ramitas de las flores han comenzado a revivir. Ya podemos ver los primeros brotes. Es una maravilla. Regamos la esponja si es que está seca y continuamos dejando en un lugar fresco durante un mes más. Acordaros de tapar, ¿eh? Bueno, ya ha pasado un mes y es una maravilla los resultados que hemos obtenido. Resulta que las orquídeas se han formado a partir de tallos de flores. Las pequeñas orquídeas también echan raíces al mismo tiempo. Y podemos observar que tanto la pequeña orquídea como sus raíces están sanas y fuertes. Están muy bonitas. Bueno, pues aún así, vamos a volver a darles un par de meses más para que continúen creciendo. Continuaremos colocándolas en el jarrón y en un lugar fresco para que crezcan bien. Fijaros que la esponja esté húmeda, que tenga agua, ¿eh? La tapamos. Y esperamos ahora 2 meses, ¿eh? Hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, cuando ya han pasado ya 2 meses, ya veis las fotos, ¿no? Bueno, pues ya tenemos la orquídea estupenda para poder colocarla en una maceta. De esta manera se podrá adaptar al ambiente en el exterior. Fijaros qué maravilla, ¿eh? Es una preciosidad. Qué rama, qué tamaño de hoja, qué raíces. Y además, qué color, tiene color de verde intenso, o sea, como que están sanas, que están fuertes. Os gustan, ¿verdad? Ya veis que el tercer método también ha dado buenos resultados. Así que cuando queráis sacar esquejes de orquídea, pues podéis elegir 3 métodos diferentes. Me podéis dejar en los comentarios si lo habéis hecho y por qué método y qué resultados habéis obtenido, porque siempre nos anima a saber que a vosotros también os funciona bien. Bueno, buscamos una maceta adecuada y le ponemos algo de tierra especial para orquídeas, o también podemos colocar corteza de pino, lo que queramos. Luego colocamos la orquídea y en la parte superior pondremos musgo y regaremos bien. Es importante que la maceta en la que colocáis tenga un buen drenaje. Ahí veis, luego regamos y bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Me ha salido un poquito más largo que los habituales, pero os he enseñado 3 maneras diferentes de conseguir esquejes de orquídeas, así que estoy contenta. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo, acordaros de dejarme un me gusta y compartir con amigos y familiares que les pudiera interesar. Un saludo y os espero en el próximo vídeo.